Ayer continuaron los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF y ya tenemos a otros 3 equipos clasificados para la siguiente ronda y por eso hoy vengo a repasar lo que sucedió en esos encuentros. Bueno, y con lo de ayer ya son 6 los equipos clasificados para los cuartos de final del máximo torneo continental de clubes aquí en nuestra región. De hecho, el día de hoy se disputan los últimos 2 partidos de vuelta de los octavos de final para ya tener a todos los clasificados para esa siguiente ronda y que vaya tomando mayor forma el cuadro del torneo. Pero vamos primero a repasar lo que sucedió el día de ayer en esos 3 partidos. A primera hora tuvimos el encuentro en el que el Real España hondureño venció 13-2 al Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer, equipo canadiense. Este partido que se disputó en el Estadio Olímpico Metropolitano, pero que el marcador global, a pesar de la victoria del conjunto de Honduras, fue de 3-7 porque había ganado ya el conjunto canadiense en su casa 5-0, muy contundente, y por ende son ellos los que avanzan a la siguiente ronda. Pero iniciamos con el repaso de la ida. Ya tenían prácticamente los 2 pies, lo habíamos comentado luego de ese partido de ida la semana anterior. Ya el Vancouver estaba clasificado virtualmente y nada más tenían que ir a cumplir a suelo hondureño, así que sí, rotaron bastante. Sabían que no tenían que descuidarse del todo, pero que tenían un colchón muy grande en el cual caer en caso de que el Real España empezara a anotar, y que al final de todas formas no sucedió. Incluso, como pudieron ver, fue el conjunto de Canadá el que se puso primero en ventaja, a pesar de que ya después el Real España se puso al corriente y terminó sacando la victoria, pero como les digo, bastante cómoda para el Vancouver. El Real España, que hizo lo que les había dicho luego de la ida, tenía que al menos salvar el orgullo, conseguir la victoria. Es cierto que enfrente tuvo un cuadro que no demostró todo su potencial, pero pues el Real España no le tenía que importar eso y solamente sacar la victoria. Al menos hizo eso, a pesar de que evidentemente quedó por fuera. Bueno, y vemos el cuadro del torneo nada más para observar cómo es el Vancouver Whitecaps el que avanza a la siguiente ronda, y de momento el día de ayer avanzó y estaba esperando rival entre el LAFC o el Alajuelense, partido que se jugó un poco más tarde y que ya vamos a repasar en este mismo video. Y a segunda hora el día de ayer tuvimos el encuentro en el que el Orlando City de la Major League Soccer igualó 1-1 frente a Tigres de México. Ese mismo fue el marcador global, porque habían igualado 0-0 en la ida en territorio mexicano, y por ende, por el gol de visita, fue el conjunto de México el que avanzó a la siguiente ronda en este partido que se disputó en el Exploria Stadium de Orlando, Florida. Allá en territorio estadounidense para adelante es prácticamente nulo, un conjunto que no crea oportunidades y las pocas que logra crear de tener algún peligro en frente al arco rival las termina desperdiciando, y esa fue la tendencia durante los 180 minutos. Muy poco le llegó a Tigres y las pocas que tuvieron no las aprovecharon. Al final, como les digo, fue más fortuito que otra cosa conseguir ese gol, y que en los últimos minutos Orlando se fue con todo al ataque. Estuvo cerca incluso de conseguir el 2-1 en algunas ocasiones, le metió bastante peligro a Tigres, pero pues creo que más bien debió haber trazado una estrategia para que eso no sucediera al final, cuando ya estaban contra la pared, y poder hacerlo a lo largo de los 90 minutos, especialmente estando en su propia casa. Pero bueno, Tigres que no tuvo un mal partido, pero sí me parece que está bastante lejos de su potencial, de lo que se puede ver en su plantilla. No se está reflejando en el terreno de juego, bastante lejos de hecho, porque me parecía que Tigres iba a pasar bastante más cómoda esta eliminatoria, y al final termina clasificando solamente por el gol de visita. No consigue ventaja en el marcador global, y bueno, sí creo que es un punto a mejorar si quieren ser contendientes al título de esta edición de la Liga de Campeones. De hecho, una cosa que sí me parece criticable es que Tigres, con todo este potencial que tuvo, ayer equivocó un poco la estrategia, porque se fueron conformando con ese único gol de ventaja que obtuvieron gracias a Córdoba, y que luego se empezaron a echar para atrás, dejaron que Orlando se creciera y que sucediera lo que pasó ya en los últimos minutos, ellos metidos atrás defendiendo, Orlando incluso con Galese yendo a rematar. Y creo que Tigres pudo haber rematado muchísimo antes la eliminatoria, no lo hizo, desperdició muchas ocasiones, evidentemente gracias también a Galese, que tuvo muchas ocasiones muy claras, pero sí me parece que Tigres terminó perdiendo un poco más de tiempo y que pudo haber matado la eliminatoria y no llegar a encontrarse en esa situación. Pero bueno, al menos al final sí consiguen avanzar a la siguiente ronda. Veremos cómo les sigue a partir de ahora.
vamos a repasar el cuadro del torneo porque, como les digo, Tigres avanza a los cuartos de final y ahí está esperando rival de la serie entre el Pachuca y el Motagua, que de momento se encuentra 0-0 y se va a disputar el día de hoy, así que ya hoy conoceremos cuál es el rival de Tigres en esa siguiente ronda. Y finalmente, para cerrar la jornada del día de ayer, tuvimos el partido en el que el LAFC de la MLS cayó 1-2 frente al Alajuelense de Costa Rica, aunque el marcador global fue de 4-2 favorable al conjunto estadounidense y por ende ellos son los que avanzan a la siguiente ronda. El partido de ayer que se disputó en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, en territorio estadounidense, de remontar a la serie, pero fue más porque el LAFC entró muy tranquilo sabiendo que tenía el colchón de los 3 goles que consiguió en la ida en territorio costarricense, y el Alajuelense pues sí salió con todo a buscar la victoria. Creo que hizo lo que tenía que hacer, pero ya conforme fueron avanzando los minutos del partido, el conjunto de los Estados Unidos pues ya se plantó un poco más y empezó a meter al conjunto de Costa Rica a su propia área, y ya ahí fue la tendencia. El conjunto de Costa Rica empezó a jugar más de contragolpe, así de hecho fue que consiguió el segundo gol. Y ahí, como les digo, estaba la liga a solamente un gol de conseguir el empate en el marcador global, pero no tuvo muchas más ocasiones. Las pocas que tuvo pues tampoco fueron de tanto peligro y fue más en su propia área que una y otra vez Leonel Moreira tuvo que evitar que el conjunto de los Estados Unidos consiguiera una mayor ventaja. Terminó llegando el gol de Carlos Vela y ya ahí se sentenció por completo la serie. Fue igual en los últimos minutos, ya se sabía que estaba muy complicado, pero bueno. El fútbol costarricense que una vez más fracasa a nivel continental, que al menos ayer pues se lava un poco la imagen, pero como les digo, es más un espejismo que otra cosa, porque cuando el LAFC quiso, atacó mucho más, controló el partido y el Alajuelense tuvo que echarse para atrás. Entonces creo que queda muchísimo aprendizaje para el fútbol costarricense, que una vez más le dura solamente una semana sus andanzas en el máximo torneo continental de clubes de la región. Y nos vamos al cuadro del torneo para repasar lo que les estaba diciendo. LAFC que asegura su cupo en los cuartos de final y se cita frente al Vancouver Whitecaps, que un poco más temprano, como ya repasamos, había vencido al Real España, al menos en el marcador global, y estaba ya sembrado en esa siguiente ronda, así que tendremos duelo de la Major League Soccer en estos cuartos de final. Pero vayamos a repasar todo lo que ha sucedido en estos octavos. El pasado martes, Filadelfia, que volvió a la alianza y aseguró su presencia en la siguiente ronda. Austin, que venció al Violet, pero no le alcanzó, y es el conjunto haitiano el que está sembrado en los cuartos de final. Atlas, que le dio la vuelta con una remontada épica al Olimpia y avanzó a la siguiente ronda. Los resultados de ayer que ya repasamos: Real España venció a Whitecaps, no le alcanzó. El Orlando, que igualó con Tigres y por el gol de visita el conjunto mexicano avanzó, y el LAFC, que a pesar de su derrota en casa consiguió su boleto a los cuartos de final. Y ya el día de hoy tendremos las últimas dos series, los últimos dos partidos de los octavos de final. León, que se va a enfrentar a Tauro, el conjunto mexicano que tiene una ventaja mínima, y luego tenemos a Pachuca, que va a recibir a Motagua, una serie que está abierta porque en la ida quedaron 0-0. Y bueno, de momento el lado derecho del cuadro ya completamente definido: Vancouver Whitecaps frente al LAFC y el Atlas frente al Philadelphia Union, mientras que en el lado izquierdo tenemos al Violeta haitiano esperando rival y a Tigres, que también estará esperando a quien deba enfrentarse en esos cuartos de final, que nada más les recuerdo inician entre el 4 y el 6 de abril con los partidos de ida y se van a cerrar entre el 11 y el 13 de ese mismo mes de abril con los partidos de vuelta, cuando ya conozcamos a los 4 clasificados para los octavos de final. Bueno, y ayer que la verdad tuvimos muy pocas sorpresas. Creo que entre Real España y Vancouver sabíamos que ahí prácticamente estaba todo definido. Alajuelense, que por algún momento pareció que podía dar esa campanada, igual con el Orlando, pero al final avanzaron tanto el LAFC como los Tigres para ya sellar toda esta posibilidad de que se diera alguna otra sorpresa, como ya nos acostumbramos por lo que sucedió el día martes con la remontada del Atlas, también con el pase a la siguiente ronda del Violet. Pero bueno, eso fue lo que sucedió ayer. Quiero conocer sus opiniones de esas 3 series, que las dejen aquí abajo, que también estén pendientes de lo que va a suceder el día de hoy ya con el cierre de los octavos de final, y que evidentemente mañana estaré aquí comentando en el canal cuando ya tengamos definido los cuartos de final. Les dejo por aquí el repaso de lo que sucedió el día de ayer con toda la locura, como les estaba diciendo, la remontada del Atlas, la sorpresa del Violet. Estén muy pendientes a los partidos del día de hoy y nos vemos en la próxima.